El mundo enfrenta desafíos globales y locales. Si bien no hay soluciones únicas, la economía social y solidaria es una alternativa para resolverlos. En tiempos de pandemia COVID-19, pensar y actuar otro desarrollo es crucial. Para un presente y un futuro mejor, se requiere construir sociedades más inclusivas y equitativas, basadas en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. Tras una serie de webinars regionales de mayo a septiembre en inglés, español y francés, el contexto nos invita a encontrarnos este año en el Foro Global Virtual GICEF. Y será hasta el 2021 cuando México y la Ciudad de México nos reciban con los brazos abiertos. Bienvenidos al Foro Global Virtual GICEF, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a nombre de las panelistas y del comité que organiza este Foro Global de la Economía Social 2020, que hoy inicia en versión virtual desde la Ciudad de México. Me presento brevemente. Mi nombre es Oliva Velázquez, yo soy feminista, soy trabajadora social y maestra en desarrollo regional, y he participado a lo largo de los últimos 10 años en proyectos con organizaciones civiles y entidades gubernamentales para incorporar el enfoque de género en los proyectos económicos y en las finanzas sociales. Trabajo desde el año 2017 con la Fundación de las Cajas de Ahorro Alemanas para la Cooperación Internacional en la incorporación de la perspectiva de género y en la gestión de sus procesos. Como parte de nuestra fundación, es para mí un gusto y es un honor participar en la moderación de esta sesión temática denominada Mujeres e Igualdad de Género desde la Economía Social y Solidaria. Y para llevarlo a cabo, contamos con la participación de 4 mujeres estupendas que trabajan en diferentes países de la región latinoamericana y que presentaré a ustedes a continuación. Solamente una breve introducción a este foro, a esta sesión temática, y que se refiere a la importancia de construir un futuro sostenible como el que hoy necesitamos para que nadie se quede atrás, lo que significa integrar al 50% de la población que representamos las mujeres. Esto quiere decir que es necesario reconocer la riqueza de los aportes de las mujeres, integrar la diversidad de sus puntos de vista y de sus identidades múltiples para encontrar soluciones a los desafíos más importantes que estamos enfrentando en la actualidad. Y pues esto también quiere decir integrar las diferentes perspectivas y elecciones respecto al futuro que se requiere, nuestras propuestas de solución para cerrar las brechas y desigualdades que hoy en el contexto del COVID-19 se están profundizando y que amenazan con dar marcha atrás a los logros alcanzados en los últimos 15 años. Para la economía social y solidaria es el momento de trazar nuevas alternativas, porque sabemos que lograr la igualdad de género es un derecho fundamental para acelerar en el avance a los resultados de desarrollo sostenible que se han trazado. Consideramos que en este contexto podemos construir con nuestras invitadas un espacio de análisis de la situación actual de las mujeres y visibilizar algunas de las problemáticas que marcan las desigualdades de género para proponer cómo es que la economía social y solidaria puede aportar para construir un futuro donde las mujeres no se queden atrás. Por lo tanto, vamos a responder a una pregunta eje que se ha trazado para todo el foro y también para esta sesión temática y que se refiere a cómo transformar el presente y construir un mejor futuro para la economía social y solidaria, incluyendo a las mujeres y sus derechos. Y para ello, pues doy la bienvenida a las colegas con Mariana Carmona de México, a Ela Pérez Ávila, del Perú, a Marlene del Carmen Méndez y a Nora Hilda Landar de Argentina. Empezaremos en la primera sesión refiriéndonos a las siguientes preguntas que queremos pedirles que cada una de ustedes aporte para contestarlas. ¿Cuáles son las brechas y las desigualdades, tanto estructurales como culturales, que enfrentamos las mujeres para avanzar hacia el empoderamiento económico? ¿Por qué es tan importante la independencia económica para las mujeres? Y la siguiente pregunta que pedimos que también aborden es ¿cuáles han sido los mayores efectos negativos que el COVID ha generado
con respecto a la situación de la mujer, considerando que acrecentó la cantidad de trabajos no remunerados y de cuidados en los hogares, mientras por el otro lado aumenta el desempleo y cae la actividad económica. Y desde luego, cómo potenciar esas lecciones que nos está dando la pandemia para generar respuestas pertinentes en el contexto de recesión que se vive actualmente. Para ello le pido en primer lugar a Mariana Carmona que nos haga, que nos comparta sus reflexiones alrededor de estas preguntas. Mariana, ¿querrías por favor empezar con tu intervención? Sí, muy buenas tardes a todos. Comienzo. A mí me gustaría hablar de una larga lista de barreras estructurales que persisten que ensanchan la desigualdad entre hombres y mujeres. La brecha educativa, la brecha digital, el acceso y uso de servicios financieros, las brechas salariales, las brechas en la posesión desigual de activos entre hombres y mujeres, las brechas fiscales y los roles reproductivos que se refuerzan y se afirman a nivel comunitario y a nivel familiar. No me puedo enfocar en detalle en cada una de estas, pero voy a ir en las que desde mi perspectiva son fundamentales para atenderse, ¿no? La primera de estas es la brecha de género educativa, no solo porque la educación abre horizontes a cualquier ser humano, nos hace más libres, más analíticos, nos permite tomar decisiones, pero en el caso de las mujeres la educación es un arma, una herramienta para retar y modificar barreras de discriminación. La educación, en mi perspectiva, en las mujeres es la condición necesaria para un empoderamiento sostenido e intergeneracional hacia la eliminación de barreras de género. En México se ha tenido un avance en la brecha de educación básica. Las mujeres, el 59% de las mujeres mayores de 15 años tienen educación básica completa contra el 58% de los hombres, en parte gracias a décadas de transferencias condicionadas, de programas de transferencias condicionadas que subsidiaban más la educación de mujeres vis a vis la de varones, lo que elevó la matrícula y la eficiencia terminal, pero en México todavía hay focos de atención. Por ejemplo, la población femenina mayor de 30 años sin instrucción, el 49% de las mujeres mayores de 30 años no tienen instrucción contra un 35% de hombres. El otro foco de atención son las mujeres mayores de 40 años que tienen en menor proporción estudios de educación superior. Estos focos, estas desigualdades configuran un perfil de población femenina con menos empoderamiento que queda a cargo de labores no remuneradas o empleos con menor remuneración. Mujeres sin instrucción quedan confinadas a trabajos de menor productividad. En México, 6 de cada 10 mujeres están en la economía informal y como resultado de la pandemia son los primeros segmentos de población que perdieron el empleo. Que tenemos en México 3.17 millones de mujeres que perdieron su empleo contra 1.7 millones de hombres, una proporción casi 2-1. Enseguida me voy a enfocar en la brecha digital. El cierre de la brecha digital, además de ser parte de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, desde mi perspectiva es fundamental en el siglo XXI, porque la convergencia y aplicación de tecnologías exponenciales, sea Internet de las Cosas, realidad virtual aumentada, impresora 3D, robótica, inteligencia artificial, de por sí ya es acelerada y como consecuencia del coronavirus de la pandemia será vertiginosa. Se estima que el 47% de los empleos que hoy conocemos será sustituido por tecnologías exponenciales. Y después de la pandemia, el mundo que nos espera post-COVID, la cantidad de industrias y servicios que serán operados de forma remota, digital y autónoma se va a acelerar impresionante. Entonces, citando el estudio de Kevin Hernández y Tony Roberts, que se llama No dejar a nadie atrás en un mundo digital, la incapacidad que tengamos para acceder y hacer uso efectivo de tecnología se convierte en una dimensión más de la pobreza. Y yo añadiría de la desigualdad de género. En México tenemos estadísticas muy agregadas de acceso de Internet que dicen, elaboradas por nuestro Instituto de Estadística, el INEGI, que dicen que, bueno, que el acceso de usuarios a Internet, la brecha de género urbana es de menos 3%, es decir, 51% de mujeres tienen acceso a Internet contra 48% de hombres, y en zonas rurales la brecha de género de usuarios de Internet es de menos 6%, 53% de mujeres contra 47% de hombres. Pero yo aquí lo que me quiero enfocar es no solo en que en México nos hacen falta mediciones
no solo de quienes tienen acceso a la conectividad, sino que necesitamos indicadores de uso de tecnología e indicadores de uso de tecnología con enfoque de género. Cuando la tecnología empodera a las mujeres es cuando se vuelve una herramienta para resolver y mejorar nuestros ámbitos de la vida cotidiana. Necesitamos comprender la tecnología, sus contenidos, los servicios que ofrece, tenerles confianza y de esa manera internalizarla como una herramienta para nuestro desarrollo y empoderamiento. Esto significa que tenemos que desarrollar habilidades digitales en niñas, adolescentes y mujeres. Y en una cultura machista todavía se segrega a las mujeres en que las mujeres no necesitan aprender a utilizar este tipo de cosas, no necesitan aprender a programar, no necesitan saber de aplicaciones, y esta es una brecha que se tiene que cerrar porque nos lleva a al cierre de otras brechas, por ejemplo, la desigualdad financiera. Los servicios de acceso y uso de fintech serán la regla y no la excepción en un mundo post-COVID. Entonces, en la medida que desarrollemos actividades digitales en mujeres, tendremos menos desigualdad en el acceso y uso de servicios financieros digitales. Y de aquí me brinco a la siguiente desigualdad en la que quiero hacer énfasis, que es la de acceso y uso de servicios financieros en mujeres. No voy a destacar todas las ventajas que tiene los servicios financieros para el empoderamiento, porque la evidencia empírica ya es bastante amplia en el mundo académico y de las organizaciones, sino más bien enfocarme en una investigación que realizamos en campo en México, en zonas rurales, en el año 2017, con una socioeconomista, Solène Morvan, de la Universidad de Ginebra, con un antropólogo de la Universidad de Lovaina, Clement Crucifix, en donde salimos a campo e identificamos que si bien las mujeres son masivamente clientes de las microfinanzas, no hay en los mercados financieros una política de empoderamiento y de género en la provisión de los servicios. Y esto se puede ver en hallazgos de esta investigación, como por ejemplo los productos de crédito. Me voy a centrar en uno nada más, en el crédito solidario, que se volvió la tecnología o la metodología de crédito masiva y general de todos los intermediarios financieros, siendo un crédito que confina, se les ofrece a las mujeres porque no pueden ofrecer otro tipo de garantías o garantías reales o ingresos fijos, y entonces se les encasilla en créditos solidarios que sí a lo mejor permiten el inicio de una actividad económica, pero no el fortalecimiento y el crecimiento de dicha actividad, porque estos pagos semanales y quincenales y estos créditos incrementales, pues lejos de apoyar el empoderamiento de sus empresas, merman la liquidez y la rentabilidad. Muchas clientas, mujeres de microfinanzas, pero con productos que no están adaptados al giro de su negocio o a impulsar sus actividades económicas. Falta una adaptación de productos financieros. Otro hallazgo importante de esta investigación fue, por ejemplo, muchas clientas mujeres, pero no porque las instituciones tengan una política de género dirigida, sino más bien porque las mujeres tienen características deseables para desarrollar su mercado. Mujeres que están en su casa disponibles cuando el promotor de crédito lo necesita. Mujeres que pueden asistir a reuniones porque el tiempo de la mujer es maleable y no tiene costo de oportunidad. Mujeres que se vuelven promotoras de los servicios financieros porque pueden juntar gente. Y entonces esto sin ninguna remuneración o algunos premios o estímulos que no son equiparables a un compromiso laboral, de manera que los servicios financieros amplían su mercado, pero porque utilizan las características deseables de mujeres que refuerzan los roles patriarcales de género. Lo mismo sucede con políticas públicas que utilizan las mujeres como vehículo para metas programáticas y para canalizar apoyos, pero haciendo un uso maleable del tiempo de las mujeres que tienen que asistir a reuniones de salud, de sanidad, de alimentación, de zumba, para capacitar a otra gente, para juntar gente para eventos políticos. Y todos estos esquemas reproducen y refuerzan estos roles de discriminación. En esta investigación y en otra que realicé en 2014 también con mujeres rurales, ya refiriéndome más a barreras culturales, encontramos también lo que Naila Kabeer llama como poder sobre de mujeres hacia mujeres. Les preguntamos a las mujeres qué percibían ellas del empoderamiento, y además de buscar autonomía relativa de sus esposos, buscaban autonomía e independencia de las mujeres de su entorno, de cuñadas, de suegras, de hermanas, de madres,
que refuerzan roles reproductivos de mujeres a nivel cultural, y aquellas que se insertan en un desarrollo empresarial, en otras dinámicas, de pronto son censuradas socialmente porque no están cumpliendo con los roles, no atienden a su casa, descuidan al esposo, no pueden hablar con otros hombres si no está el marido presente, por qué se salen de la comunidad solas si no va el marido con ellas. Y todas estas barreras culturales frenan y limitan el empoderamiento de mujeres. Entonces, bueno, esto va configurando o encasillando, precondicionando el perfil de las empresas y de las actividades de mujeres. Sobre este tema me voy a referir más en detalle en el siguiente bloque. Quisiera concluir en este bloque diciendo que la independencia económica de las mujeres es clave porque es lo que te permite tomar decisiones de vida, sobre tu cuerpo, sobre tu vida familiar, decisiones de pareja, negociar con la pareja sobre la cantidad y la calidad de hijos en términos del economista Gary Becker, ¿no? Decisiones sobre fertilidad, cuántos hijos se van a tener, y sobre la inversión que se va a dar en esos hijos en términos de alimentación, salud, educación, cuidados, amor, etcétera. Entonces, la independencia económica de las mujeres es vital en este sentido, ¿no? En la capacidad de tomar decisiones. Y las decisiones se toman mejor conforme las brechas de desigualdad se cierran, ¿no? Porque no es lo mismo tomar decisiones en un contexto en donde todavía hay muchas desigualdades, serán decisiones subóptimas o todavía de ciertas dependencias, a tomar decisiones en una total independencia respecto con herramientas de educación, herramientas digitales y herramientas financieras, entre otras que ya no voy a detallar. Muchas gracias, Mariana Carmona, investigadora y especialista en temas de inclusión financiera y desarrollo. Yo creo que has arrojado la mirada sobre aspectos que son claves para el empoderamiento económico de las mujeres que vamos a poder comentar más adelante. Queremos pedir ahora la participación de nuestra siguiente comentarista para que nos comparta sus reflexiones, recordando pues cuál es la pregunta fundamental que tiene que ver con cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social y solidaria que incluya a las mujeres y a sus derechos. Y les presento brevemente a Dora Elena Pérez Ávila, quien es trabajadora social, y ella está trabajando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Perú, y también es miembro del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y ella tiene una experiencia interesante que compartir desde el ámbito del diálogo de saberes y de la construcción de saberes entre el mundo académico y los sectores populares. Sí, por favor, Ela, nos haces tus reflexiones alrededor de estas preguntas, que son alrededor de las cuales gira esta primera ronda. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes aquí para todos y para todas. Bueno, sí, justamente yo quería partir algunas de estas reflexiones que nos han pedido hacer en este tiempito que tenemos para poder discutir, debatir sobre este tema de conexión que existe entre las economías solidarias y las diferentes expresiones de las economías con diversas ancestralidades, ¿no? Y que tienen mucha memoria, mucha trayectoria dentro de nuestros países latinoamericanos. Algunas reflexiones que desde justamente el Grupo de Economía Solidaria del CEAL hemos venido debatiendo en estos tiempos, y es que no tenemos que perder de vista que delante de, o sea, cómo es que está estructurado actualmente nuestras políticas económicas, macroeconómicas, globales del país, ¿no? De los países en general, y cómo están articuladas a un mundo global con poderes con peso muy fuerte en diferentes aspectos donde las mujeres no estamos incluidas muchas veces, ¿no? Y menos aún aquellas mujeres que vienen de diversos territorios situados en lugares donde se viene, por ejemplo, luchando por el territorio, ¿no? Donde las industrias extractivas vienen apropiándose de los espacios para la agricultura, y donde, por ejemplo, ¿no? Si hablo de mi país,
el 70% de nuestras mujeres de la agricultura familiar soportan nuestra alimentación, pero sin embargo eso versus las políticas agrarias que están totalmente desactualizadas, con muy poco aporte para el tema normativo, para el tema de las mejoras en el acceso, en el uso, en el control. Esto definitivamente acrecienta estas brechas, ¿no? Las hace muchas más grandes, las amplía, y no necesariamente las potencia en su máxima expresión, ¿no? Entonces, detrás de eso hay todo un agotamiento e insostenibilidad de este modelo capitalista, ¿no? Que está avasallando a muchas mujeres, los cuerpos de las mujeres, los territorios, los asuntos de los cuidados, y poniendo al centro otros asuntos donde a veces las mujeres aparecen sin rostro, ¿no? Aparecen, como la colega que me antecedió señalaba, con políticas de tutelaje o con políticas de asistencialismo o con políticas empresariales que no necesariamente miran el tema de las economías otras, ¿no? Entonces, creo que esos son asuntos impostergables, que este modelo actual, que la crisis en la que estamos viviendo muchos de los países a raíz de esta pandemia, nos ha enrostrado que esto ha producido ya un agotamiento, y realmente está tratándose de hacer una repotenciación o poniendo en cuestionamiento este modelo, ¿no? Viene acompañado además con muchas otras opresiones que acrecientan mucho más estas brechas y estas desigualdades, ¿no? Como es el tema, por ejemplo, de los modelos patriarcales que están detrás de esto, de una economía que mira solamente racionalidades donde el capital, donde el egoísmo, donde la competencia desleal y desmedida es la que está por delante, versus lo que las economías alternativas o las economías solidarias o los cuidados proponen, que es más bien otro tipo de racionalidades donde estén en juego la solidaridad, la reciprocidad, los cuidados, la organización, la autogestión, ¿no? Entonces, el peso de la organización me parece clave como escenario que se está volviendo a poner en la agenda, ¿no? Porque la organización supone entonces que todos estos grupos de mujeres que se están organizando para poder sostener la alimentación en tiempos de pandemia, como las ollas comunes, que se han vuelto a poner en el escenario, ¿no? de las políticas de alimentación ahora. Bueno, no son parte de una política, pero digamos son expresiones de lo que se podría hacer para alimentarnos y poder sostener nuestra vida en este tiempo de la pandemia, ¿no? O lo que vienen haciendo muchos grupos de cooperativas para poder trabajar, para poder generar este espacio, circuitos económicos locales que se han venido repotenciando, o los distintos nodos, ¿no? que se han venido articulando para poder trabajar en este asunto de traer los alimentos hacia las casas, ¿no? En la medida en que muchos de los servicios han sido cortados o han sido limitados justamente por esta pandemia. Entonces, ahí hay algunos aspectos de contexto que serían importantes de ponerlos en tela de juicio, ¿no? Que son desde aspectos estructurales sumamente grandes, ¿no? Donde el capitalismo, donde la agroexportación, donde el capitalismo, ¿no? Donde el machismo en su máxima expresión, como es la violencia, vienen ganando espacios. Por otro lado, se genera este espacio diferente, diverso, para que a partir de estas otras economías se pongan en cuestión, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tendríamos que trabajarlo mucho más. Todas estas prácticas de reproducción y cambios en las relaciones nos plantean otra forma de entender el mundo, y por lo tanto nos ponen también en el debate este asunto ético-político de las economías solidarias, y donde los feminismos, las teorías de género, lo que venimos trabajando, ¿no? Desde las diversas trayectorias y perspectivas feministas que se han venido poniendo también en acento para despatriarcalizar, ¿no? Estas diferentes hegemonías que vivimos las mujeres, se ponen también o pueden ser interseccionadas con este asunto de la economía social, solidaria, comunitaria. Entonces,
se convierte en un escenario, creo yo, de posibilidades para pensar en otros mundos, en otras economías, ¿no? Donde las mujeres podamos estar, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con cómo hacer que acontezca, ¿no? Cómo repotenciarlas y cómo hacer un trabajo articulado entre las mujeres que provenimos de diferentes lugares, ¿no? Que nos situamos en diferentes campos. En este caso yo me sitúo ahora desde la universidad pública, ¿no? Entonces, desde la universidad pública, ¿cómo acompañar estos procesos de las mujeres que se encuentran en los distintos territorios? En particular, el grupo de investigación en el que yo estoy trabajando propone articularse desde la academia a las mujeres que están, por ejemplo, en las cooperativas de café, en las cooperativas de cacao, en las cooperativas bananeras, ¿no? O en los grupos autogestionados donde el peso de la organización ya tiene una trayectoria, tiene memoria, ¿no? Entonces, el hecho de recuperar la memoria, de revalorar los saberes otros que portan estas mujeres con todas las limitaciones que ellas tienen porque han sido excluidas de un capital, justamente han sido excluidas también han sido negadas en sus derechos económicos, en sus derechos sociales, ¿no? Como hace un rato Mariana señalaba algunas de estas brechas, ¿no? Algunas de estas inequidades que ellas viven en carne propia en los diferentes territorios, yo agregaría también que han sido negadas también en su participación, ¿no? Porque la participación protagónica de estas mujeres no necesariamente aparecen las cifras, ¿no? En los datos de quienes gestionan o lideran sus propias organizaciones, que en muchos casos han sido organizaciones que vienen de trayectorias agrarias, federativas, de la reforma agraria, ¿no? Y donde no necesariamente han tenido un lugar protagónico, ¿no? De liderazgo. Entonces creo yo que ese también es un elemento fundamental que a nosotros nos interesa poner en tela de juicio, porque eso también te acrecienta esta brecha, ¿no? Entonces, el tema de la participación, los cargos dirigenciales que pueden asumir y que ya están asumiendo varias mujeres en estos distintos modelos organizativos de la economía social deben ser trabajados y deben ser recuperados, deben ser acompañados y potenciados, ¿no? Porque eso efectivamente va a hacer que tomen mejores decisiones para sí mismas, va a hacer que tomen decisiones de manera colectiva y de manera autónoma, ¿no? Que creo que la autonomía, la decisión, el protagonismo, todos esos elementos son una cadena, ¿no? Que pueden ser articuladas y pueden ser trabajadas de diferente manera. Entonces, procurar que existan políticas que visibilicen todos estos asuntos que traemos desde estas trayectorias de las diversas economías economías plurales en los territorios en un mercado capitalista como el que vivimos, y traer a colación el protagonismo de las propias mujeres, de su vida, de sus historias y de lo que pueden hacer y de lo que están haciendo, ¿no? Es decir, verlas como protagonistas de ese desenvolvimiento de acciones, de su propia autonomía, de su propia lucha, por ejemplo, ¿no? Contra las violencias en todas las formas, que es otro problema que trae también todo este tema de el modelo en el que vivimos, ¿no? Entonces, recrudece una serie de aspectos en los que sabemos que las cifras, los datos, nos dan cuenta que justamente son las mujeres las que viven la peor parte, ¿no? Entonces, creo que esos son aspectos que son necesarios de poner en tela de juicio. Y un último asunto que creo que también es importante, el tema del trabajo, ¿no? Porque no podemos tomar decisiones si pensamos que nuestro trabajo es ajeno, que nuestro trabajo es de otros, es para otros, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace creer este modelo? Entonces, recuperar el trabajo, el sentido del trabajo para sí misma y la repotenciación en el marco de una organización nos parece también otro asunto fundamental, y yo me quedaría ahí en esta primera parte. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que él ha puesto el acento en algunos otros elementos que complementan la participación de Mariana y que tienen que ver, pues, cómo esta crisis globalizada
generada por un modelo de desarrollo que muestra su crisis y que esa se ve más claramente a partir de todas las consecuencias que se han vivido con la pandemia. Se muestra en el territorio y se muestra también en sus contradicciones con las necesidades que las mujeres están enfrentando como resultado de esta crisis globalizada. Has hecho referencia a los modelos patriarcales, a la violencia, a la importancia de una ética política que recupere la voz y la participación y el protagonismo de las mujeres en sus propias organizaciones, y yo creo que eso aporta una riqueza complementaria a la participación anterior de ELA. A continuación, sería interesante escuchar a nuestra siguiente panelista para que, por favor, Marlene nos haga favor de hacer sus comentarios alrededor de esta pregunta eje. Yo la presento muy brevemente. Marlene es consultora y facilitadora independiente en temas de género y ella se ha dedicado a la formación profesional y a la experiencia en diferentes temas que tienen que ver con los derechos humanos, la gobernabilidad, el género y la diversidad sexual. Desde tu experiencia, Marlene, ¿qué podíamos escuchar, qué podías aportar a esta pregunta, a estas preguntas que hemos propuesto para esta ronda? Un gusto a todas y todos. Un abrazo muy afectuoso desde El Salvador. Bueno, hablando sobre lo que ya las compañeras nos han aportado, ¿verdad? Sobre las brechas y desigualdades, cómo podemos avanzar hacia el empoderamiento económico, podemos decir que es el sistema patriarcal, ¿verdad? Y esto pues ya todos y todas lo sabemos, que le has concedido el poder, ¿verdad? Y el rol dominante al hombre en la sociedad. Y a la mujer un papel secundario, donde le asigna el trabajo de cuidado. Se considera que por sus cualidades está más capacitada para ejercerlo, aunque este no se considera un trabajo. La cultura latinoamericana, como todos y todas sabemos, ha fomentado esta manera de pensar, que es reforzada en la familia, la escuela, la comunidad, la iglesia y los medios de comunicación. Estas impiden que las mujeres avancen hacia el empoderamiento económico. Una de las brechas más significativas son las múltiples formas de violencia que las mujeres y niñas enfrentan sistemáticamente. Las cifras dan cuenta que estas violencias comienzan a temprana edad y continúan en las diferentes etapas. Las niñas y adolescentes son el grupo más afectado de la violencia sexual. De hecho, acá en El Salvador se estima que esta es una de las causas de la alta tasa de embarazos en niñas y adolescentes, motivo por el cual muchas no continúan estudiando y no logran desarrollarse plenamente. La violencia hacia las mujeres se da también a nivel familiar, se da en nivel familiar sobre todo. Dentro de estos ciclos de violencia, muchas veces llevados por años, que son invisibilizados y que en muchos casos terminan en feminicidios. En nuestro país también esto ocurre dentro de nuestras colonias y comunidades, sobre todo en aquellas que están ocupadas por territorios de grupos antisociales. Otra consecuencia de la desigualdad es la falta de tiempo que las mujeres tienen para desarrollarse, producto de la sobrecarga de trabajo y de la ausencia del reparto y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y doméstica. Son las niñas las que apoyan a las madres justamente en las tareas del hogar. La participación política, ¿verdad? También es una tarea pendiente. Pues hablarles desde la sociedad salvadoreña, en los últimos 10 años sí se ha ganado un gran terreno en esta parte. Pero sin embargo, la participación de las mujeres sigue siendo limitada y no se ha logrado generar cambios sustanciales desde los espacios de las tomas de decisión que beneficien a las mujeres. De igual manera, la participación de las mujeres en los mercados de trabajo continúa reproduciendo el estatus de las mujeres como una fuerza de trabajo secundaria. Las mujeres realizan trabajos de poco valor, sobre todo en las maquilas textiles y en los trabajos de servicios, como restaurantes, comida rápida, ¿verdad? Entre estos trabajos, las mujeres reciben un sueldo mínimo que a duras penas les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas y de sus familias. En esos trabajos también se sufre acoso sexual, laboral y discriminación por ser mujer. Las mujeres jóvenes, ¿verdad? También como un rubro muy importante en nuestra sociedad, porque
una buena mayoría de nuestra sociedad salvadoreña son jóvenes, viven también la doble exclusión en el mercado laboral y del sistema educativo, donde muchas no pueden estudiar, ¿verdad? Sobre todo porque los padres de familia son los primeros que consideran que no vale la pena que sigan estudiando, no vale la pena invertir en ellas, y cuando se les pregunta el motivo, dicen que porque ellas pronto van a salir embarazadas. Entonces es un costo, ¿verdad?, que no vale la pena invertir, no vale la pena gastar en una hija. Algunas de las carreras técnicas y el sistema educativo ahora son más inclusivas, ¿verdad? Sin embargo, al momento de integrarse al mercado laboral, se sigue considerando a los hombres más aptos para algunos trabajos que a las mujeres, aunque la mujer esté igual o mejor capacitada, ¿verdad?, que el hombre. Incluso, ¿verdad?, se escoge a las bonitas como criterio de selección para el puesto de trabajo. La independencia económica para las mujeres es importante como un punto de partida para su independencia, como un punto de partida, y desarrollo integral que les permita reducir la brecha de género. Esto no es fácil. Desde mi experiencia como facilitadora en espacios comunitarios con mujeres, surge el sentimiento de impotencia al observar que durante los procesos de sensibilización, las mujeres poco a poco se empoderan y empiezan a reconocer las desigualdades que viven y que son sujetas de derechos. Pero esto les genera frustración, porque a pesar de reconocer que están en una situación de desigualdad, al no tener una independencia económica, no logran realizar cambios sustanciales en sus vidas. Respecto al COVID, ¿verdad?, el impacto que tuvo en El Salvador, en el aspecto económico fue uno de los más afectados y que afectó de una gran manera a las mujeres. Tuvimos, bueno, si ustedes vieran las noticias, tuvimos una larga cuarentena, casi ochentena, que generó el cierre de negocios, fábricas, ¿verdad? Solo quedaron abiertos bancos, farmacias, supermercados y mercados, y obviamente los hospitales. Esto provocó en algunos casos despidos y en otros el recorte de la mitad de los salarios, impactando significativamente en la vida de muchas, afectando, como les decía, de gran manera a las mujeres. Quedaron sin empleo, sobre todo aquellas que trabajan en las áreas de servicio. Eso generó la falta de ingresos, ¿verdad? Obviamente les generó estrés, frustración, preocupación por garantizar la canasta básica de sus familias. A esto se afectó también en la economía familiar algunos gastos que se volvieron fijos, y ustedes lo saben, como el comprar las mascarillas, ¿verdad?, o los insumos de limpieza, lo cual significó un aumento de los gastos, ¿verdad?, en la canasta básica. Otros gastos también, en nuestro caso, fue la recarga de los teléfonos, porque la educación se volvió virtual y las mamás tuvieron que asumir, ¿verdad?, ese gasto que no se tenía. En nuestras colonias populares, la falta de agua, ¿verdad?, también generaba comprar agua en barriles para garantizar el lavado de manos. En el sistema de salud público se priorizó la atención a pacientes con COVID. Estaba prohibido enfermarse. No podías enfermarte de nada. Se suspendió la atención a las enfermedades crónicas, se suspendieron las consultas y hubo una falta de disponibilidad de medicamentos, afectando también la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En cuanto a la salud mental, la desinformación excesiva generó estrés, miedo y preocupación y ansiedad en la población, siendo las mujeres las más afectadas porque ellas eran el soporte de la familia. Hubo una campaña de quédate en casa, ¿verdad? Pero muchas de ellas, muchas mujeres tenían que salir a ganarse el sustento, no semanal, el sustento diario, ¿verdad? Y eso muchas veces les generaba discriminación de todos aquellos que sí tenían las posibilidades de quedarse en casa. Las familias también, al tener espacios reducidos y estar en un confinamiento, eso generaba conflictos en el núcleo familiar. Hubo una medida de represión, ¿verdad?, para procurar la cuarentena en nuestro país, y las personas que no lograban justificar el motivo de quebrantar la cuarentena eran amenazadas y llevadas a centros de contención a la fuerza, donde se vulneraban sus derechos constitucionales, y estos centros de contención también se volvieron lugares de contagio. Imagínense todas las madres que tenían a hijos en esos centros de contención, las angustias que se vivía, y también algunas tenían que incurrir en gastos porque tenían que llevarle comida, porque en esos lugares a veces ni comida había. Obviamente el trabajo del cuidado doméstico
aumentó grandemente, el trabajo de cuidado aumentó, ¿verdad? Fueron las mujeres las que se encargaron del trabajo de cuidado, el trabajo de las medidas de seguridad en sus casas, el cuidado de enfermos y el apoyo de las tareas escolares, que ya no solo eran las tareas escolares, sino la actividad del apoyo, ¿verdad? De que los hijos y las hijas estuvieran en una clase formal. Muchas mujeres, esto les orientó mucha carga emocional, porque no estaban preparadas para orientar y ayudar a sus hijas. Algunas también se vieron recargadas con el teletrabajo, en el cual fueron horas extendidas de jornadas en horarios no normales. El confinamiento también propició lo que fue la violencia. En nuestro país aumentó grandemente lo que fueron las medidas, ¿verdad? Aumentó grandemente la violencia. Hablábamos de feminicidios altos, que era alarmante, ¿verdad? En las noticias decían de que no teníamos ya 0 homicidios en el país, ¿verdad? Un país que lo consideran el más violento. Sin embargo, los feminicidios aumentaron. A partir de esto, ¿verdad? Sí, y con esto concluyo, ¿verdad? A partir de eso sí surgió, de la adversidad también se plantearon emprendimientos en barrios y colonias, ¿verdad? Para fomentar algunos ingresos. Estos emprendimientos podrían potenciarse, ¿verdad? Al convertirse en pequeñas cooperativas, tomando en cuenta los elementos de la economía social solidaria. Surgió la creatividad, muchos negocios se diversificaron, buscando suplir las necesidades que surgieron, y muchas mujeres iniciaron emprendimientos familiares y colectivos para cubrir los gastos extras que surgieron en la pandemia. Estas iniciativas podrían seguir fomentándose por medio de capacitaciones para que ellas puedan realizar planes de negocios, y sobre todo estas mujeres puedan lograr una independencia económica y logren fortalecer el tejido comunitario. Muchas personas también comenzaron a hacer huertos familiares para convertirse en huertos comunitarios. Pero esto pues también de verdad requiere de apoyo, ¿verdad? Fortalecer más a las familias y comunidades. Algunos gobiernos locales apoyaron pequeños negocios para que no dejaran de funcionar a pesar de estar en una cuarentena estricta. Esto ayuda a mantener a flote los negocios y a generar más empleos. Podría ser también eso, ¿verdad? Empezar a involucrar los gobiernos locales que apoyen iniciativas solidarias con emprendimientos y huertos comunitarios en su población. Y de esta manera, pues creo que, o sea, hay cosas que, como les digo, no quiero terminar esta ronda, ¿verdad? Así negativa, sino diciendo pues que hay cosas que sí podemos hacer. Hay cosas que sí podemos cambiar y transformar ese futuro. Gracias, Olga. Olivia. Gracias por tu intervención. Yo creo que has puesto el acento en algunos otros temas que de una manera más profunda, como son las consecuencias que el COVID ha tenido para la vida de las mujeres, y es algo que estamos viendo en todos los países, y con tu experiencia y con esta visión que viene de un trabajo muy directo con los grupos, con las organizaciones, con las comunidades, nos has podido ilustrar. Yo creo que con estas 3 participaciones podríamos pedir a Nora que pasásemos a la siguiente ronda, que busca que ella nos comparta su punto de vista respecto a cómo se vincula o qué respuestas puede dar la economía solidaria a estas necesidades que se han planteado para que podamos avanzar hacia la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Y aquí la pregunta es si los sistemas económicos están incluyendo la perspectiva de género, por qué y cómo la economía social y solidaria promueve la equidad de género y puede aportar a mejorar la condición de las mujeres, y qué papel tiene la economía solidaria en la conformación de estos modelos. Presento brevemente a Nora. Ella es coordinadora de la presidencia de la Asociación Mutual Mercantil en Argentina. Es también trabajadora social egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene una participación muy extensa como parte de esta Asociación Mutual Mercantil. La pregunta, les recuerdo, central, la pregunta eje, pues tiene que ver con cómo la economía social y solidaria
puede aportar a transformar el presente y construir un mejor futuro considerando a las mujeres y sus derechos. Gracias por empezar a compartirnos tu punto de vista, Nora. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a quienes organizan el Foro Global de la Economía Social. Quiero agradecer a mis compañeras y a mis compañeros de Alcona, México y de Colacot la especial consideración que han tenido a la Mutualidad Argentina y a la contribución que la Confederación Argentina de Mutualidades, que es la organización que estoy representando hoy en este foro, está realizando para el fortalecimiento y la visibilidad de la economía social y solidaria como una alternativa alterativa de este orden social, económico y cultural que está vigente. Comentarles rápidamente que en mi país somos 45 millones de habitantes, hay un total de 12.000 mutuales y cooperativas, un tercio de ese universo son entidades mutuales. A estas mutuales y cooperativas están asociadas casi 28 millones de personas. Esto quiere decir que de cada 2 personas que residen en mi país, la mitad, recibe servicios sociales de cooperativas y mutuales. Nuestra actividad genera más de 300.000 puestos de trabajo directos e indirectos y representamos el 10% del Producto Bruto Interno. Las mutuales, a diferencia de las cooperativas, no repartimos excedentes, sino que los reinvertimos en mejorar los servicios que brindamos. Yo quiero comenzar esta reflexión respondiendo a una de las preguntas. Y en realidad cuando nosotros decimos que tenemos que alterar el orden social, económico, cultural vigente, lo decimos porque de hecho no incluye la perspectiva de género mayoritariamente. Y es algo que nosotras consideramos indispensable para la preservación del planeta, para la supervivencia de quienes los habitamos y para la recuperación de esta pospandemia. Quienes me antecedieron en la palabra tocaron bastantes temas que son verdaderamente relevantes, por lo tanto yo quiero anclar esta reflexión con ustedes en el cierre de lo que fue el 21º Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, cuyo país también creo que participó activamente, que se cerró el 1 de este mes, y la directora ejecutiva de CEPAL planteaba la necesidad de romper con el silencio estadístico. Y quiero que tengamos bien en cuenta, mientras que compartamos la reflexión, este tema, porque romper con el silencio estadístico nos permite que la crisis, o evitar que la crisis que ha provocado el COVID-19 profundice los nudos estructurales de desigualdad de género que tenemos en la región. En esa reunión se decía que la desocupación va a afectar 3 puntos arriba a las mujeres y que va a llegar aproximadamente al 15,2% a cerrar el 2020. También en esas conclusiones aparecían el incremento de la violencia en el confinamiento, algo que seguramente a muchas de las mujeres que estamos acá no nos tomó desprevenidas. Nosotras, particularmente las mutualistas en la Argentina, lo primero que hicimos fue activar la difusión de los dispositivos de atención y de asistencia a las víctimas y articular con los gobiernos locales para que en el caso que no estuviesen perfectamente identificados, sí se realizara cosa que las mujeres, mayoritariamente víctimas de violencia, tuviesen cómo acceder. No hay praxis descontextualizada. Somos la región más desigual del planeta y esto lo tenemos que decir porque esta pandemia ha profundizado esas desigualdades preexistentes. Desde nuestra lógica asumimos o intentamos asumir esta pandemia desde una perspectiva diferente. Lo hacemos entendiéndola como una oportunidad de aprendizaje y como una oportunidad de visibilizar los servicios que ofrecemos,
que al menos en mi país y por lo que escuchaba en El Salvador también, han sido reconocidos como servicios esenciales para transitar este proceso. Ahora, les invito a preguntarnos, ¿podremos desde la economía social y solidaria imponer nuestra creencia movilizadora? Porque lo que prevalece en este tiempo es la incertidumbre, la conciencia de la finitud de la vida humana, desde el vanecimiento de las certezas de las teorías económicas tradicionales, que la podemos caracterizar como ustedes han hecho acá sintéticamente en capitalista, colonialista agregaría, patriarcal y especialmente heteropatriarcal, extractivista y de estructura del medio ambiente. ¿Qué hacemos nosotros desde la economía social y solidaria para promover la equidad de género? Yo les voy a comentar la experiencia argentina. Lo primero que hicimos nosotros fueron promover espacios propios de mujeres, territorialmente desde las organizaciones de base y con empoderamiento progresivo ascendente, donde reflexionamos sobre nuestras condiciones objetivas de existencia y las características de nuestra participación en nuestras organizaciones. Revisamos nuestros esquemas mentales, nos alfabetizamos ecológicamente, como dice Yayo Herrero, modificamos hábitos, intentamos centrar el bien común y el bienestar en los ejes de nuestra vida. En la actualidad tenemos 11 comisiones territoriales a las que se suman 7 referencias provinciales. Tenemos una representación federal organizada en 18 de las 23 provincias del país. Otro aspecto que nosotros consideramos central es en nuestra praxis confrontar los fundamentos de la teoría económica y nos aproximamos a distintas propuestas como la economía rosquiza, que recupera los 9 límites planetarios y que en el centro coloca los 11 fundamentos sociales. ¿Y por qué nosotros adoptamos estas propuestas para reflexionar nuestra praxis? Porque nos damos cuenta que esos 11 fundamentos sociales se constituyen en los ejes de los servicios que brindamos. Y adherimos a estas propuestas porque incorporan 3 elementos centrales que al menos las feministas argentinas entendemos que son claves para pensar nuestros aportes a la equidad de género. El primero es la equidad propiamente dicha, el segundo la resiliencia y la tercera es la participación política. ¿Por qué equidad de género? Porque los derechos de las mujeres, como también se ha dicho acá, la igualdad, están establecidos jurídicamente, pero no se reflejan directamente en la realidad de las actividades que nosotros realizamos. Por eso una de las primeras cosas que hicimos fue organizarnos para lograr la aprobación de medidas de acción positiva como son los cupos mínimos. Nosotras reclamamos la paridad, reivindicamos la paridad porque sin paridad no va a ser posible la igualdad. Miren, volviendo a esto del silencio estadístico, al respecto los datos que nosotros disponíamos tenían 12 años ya de antigüedad. El INAES en nuestro país había hecho un relevamiento que exponía que menos del 18% de las mujeres ocupábamos espacios de decisión. Lo primero que hicimos las mujeres mutualistas fue organizar nuestro propio observatorio, revisar esos datos y nos encontramos en el 2016 que solo el 13% de las mujeres ocupaban espacios de decisión. Entonces nos movilizamos año a año al Congreso de la Nación. Y en la última sesión del 2019 logramos la aprobación de la media sanción del cupo para nuestras organizaciones. La resiliencia. Sin mediar la pandemia asumimos que nos matan cada 28, cada 30 horas por el simple hecho de ser mujer, que ganamos menos por igual tarea, que cuando asumimos la jefatura del hogar, la pobreza nos impacta diferenciadamente. Por eso es indispensable articular desde las organizaciones de la economía social con los gobiernos locales, con los movimientos feministas, para poder perforar la agenda pública, para poder fortalecer los dispositivos de atención, porque nosotros no podemos suplir el rol del Estado. Y con esto cierro mi reflexión por acá.
es clave que asumamos la incidencia que tienen en nuestras vidas y en el desarrollo de nuestras autonomías la distribución sexual del trabajo, lo productivo y lo reproductivo, lo remunerado y lo no remunerado. Eso debe ser un eje central en las agendas, al menos de nuestra región, de los feminismos. Nosotras hemos estructurado respuestas a las triples y cuádruples jornadas laborales. Y también en este momento en la Argentina estamos retomando el observatorio para la necesidad de visibilizar los cuidados a través de un relevamiento que estamos realizando para ver cómo se distribuyen las tareas de cuidado al interior de nuestras organizaciones y cuál es la respuesta que hemos dado. Y con esto comienzo a cerrar esta ronda. En nuestro país, las tareas de cuidado representan el 15,9% del Producto Bruto Interno. Está a la cabeza, lo sigue la industria con el 13,2% y el comercio con el 13%. Tenemos que tensionar estas categorías, empleo y trabajo, como también incorporar dentro de nuestras análisis de propuestas de servicios la organización de los cuidados desde nuestra lógica. Gracias. Muchas gracias a ti, Nora. Creo que has puesto el acento en algunos otros elementos que son importantísimos, como es el elemento de los datos estadísticos, el tener información desagregada por sexo que nos permita identificar, cuantificar, analizar y hacer propuestas para resolver todas estas brechas de género que desde la intervención de Mariana hemos venido revisando. Romper el silencio estadístico me parece que es una consigna fundamental, y la otra que me parece también muy importante tiene que ver con cómo abordar esta nueva distribución del trabajo de cuidados, que reconozca cómo se está llevando a cabo, que redistribuya y que reduzca el trabajo de cuidados para que en efecto las mujeres puedan liberar ese tiempo, puedan salir de esa situación de pobreza de tiempo que hoy con la pandemia se ha agudizado, como bien se ha explicado, para poder avanzar. Y con esto, pues yo solamente querría proponerles que pasemos a la siguiente ronda, que tiene que ver con conversar, una conversación entre ustedes que permita afinar estos grandes planteamientos que se han hecho alrededor de cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social y solidaria. Yo les propondría que vayamos haciendo un conversatorio en donde podamos ir comentando aquellos aspectos que les llamaron más la atención de las participaciones de las colegas y de las compañeras para ir complementando. Para esto tenemos 20 minutos y yo les pediría, para poder agilizar, que tomásemos 3 minutos, que tomen ustedes 3 minutos para sus intervenciones y que con estas intervenciones vayamos apuntando, digamos, los elementos más interesantes de la agenda, ¿no? De la economía solidaria con un enfoque de género. Si les parece, voy dándoles la palabra. Querría eso, en el orden, si quieren, Mariana está pidiendo la voz. ¿Quieres hacernos tus comentarios, por favor? Sí, bueno, retomando las desigualdades que describí en el primer panel, mujeres con menos educación, mujeres con menos habilidades digitales y mujeres con acceso a productos financieros inadecuados para sus actividades, te confinan como mujer en actividades económicas de baja productividad, de bajos ingresos, un empoderamiento a medias, nos encasillan actividades típicas de roles femeninos. Vamos a vender comida, vamos a vender artículos por catálogo, vamos a desempeñar aquellas actividades de baja productividad que nos permitan lidiar con todo el resto de obligaciones familiares. Y de esa manera, pues es un empoderamiento a medias, porque eso es una administración de la pobreza, ¿no? No una salida de la pobreza. Y ya brincando a la economía social y solidaria en un mundo post-COVID, definitivamente es clave en tiempos de crisis reactivar las economías locales a través de organizaciones, empresas sociales. Pero aquí sí yo voy a hacer un poco un debate,
porque desde mi perspectiva yo este año documenté 6 organizaciones, 6 empresas sociales insertadas a cadenas de valor en mercados nacionales, regionales e internacionales. Y un primer hallazgo de esta investigación es que la empresa social no se organiza espontáneamente. La organización no es espontánea, es un proceso continuo y constante que empieza con la captación y movilización de recursos locales de ahorro y crédito, con la inversión de los miembros de la mutualidad o cooperativa o asociación, dependiendo de la figura en cada país, y a partir de ahí con el constante desarrollo de capacidades. Y yo aquí sí difiero un poco de la visión de la economía social como una economía sin fines de lucro, que contesta al capitalismo salvaje. Yo más bien en estos 6 casos de éxito lo que documenté es cómo lo que no podemos hacer a nivel individual, como un huertito familiar que no puede competir en el mercado, cómo la unión de todos los huertos familiares en una cooperativa de acopio y comercialización nos hace rentables y competitivos como cualquier empresa privada capitalista. Y de estas experiencias yo lo que saqué es que la base del éxito de estas empresas sociales en donde participan productoras de banano orgánico, de café, de cacao, 2 casos de Ecuador, 1 de Perú, 2 de México que documenté, la clave de estas empresas sociales ha estado basada en esta organización, en reglas del juego de cooperación, en donde cada uno se lleva la ganancia en su aportación a la cooperativa, la ganancia privada, y los excedentes de las cooperativas se reinvierten en proyectos sociales de educación y de salud que elevan el bienestar de los hijos y de las propias familias, y que hacen que las nuevas generaciones estén en un estatus económico y social mucho mayor del que estuvieron sus padres. Y estas empresas sociales están basadas, su éxito está basado en la innovación y en la competitividad, en la participación de mercados justos, en la participación de nichos de mercado de valor agregado, como son la producción orgánica, en el agregar valor a sus productos y servicios como cooperativas, y de esa manera son rentables como cualquier otra empresa privada, son competitivas como el resto de empresas privadas, pero lo que las hace sociales y solidarias es que son un colectivo que se une porque en lo individual no lo podrían lograr y se enfrentan al mercado de manera colectiva. Y eso es lo que las hace sociales. Y lo que las hace solidarias es que su reinversión de utilidades está en proyectos de beneficio de la propia, de los miembros de la cooperativa y de sus comunidades. Pero sí quiero meter un poco el debate en el sentido de que si vemos la economía social y solidaria como una organización sin fines de lucro que contesta al mercado, nos vamos a topar con una pared, porque en mi perspectiva, aún con toda la incertidumbre post-COVID, la economía de mercado va a ser la que rija en los siguientes años. Porque no hay otro modelo que haya demostrado una mejor, el capitalismo está en una crisis y estoy de acuerdo en las brechas de desigualdad, pero no hay un modelo económico que haya mostrado una alternativa, llámele socialismo o comunismo. Entonces yo más bien veo a la economía solidaria desde esa perspectiva, cómo nos unimos las mujeres para competir, para ser innovadoras y para ser tan creativas y tan líderes en un mercado como una empresa privada o una empresa de hombres. Muchas gracias. Bueno. Sí, Mariana. Me parece que has puesto el acento en uno de los elementos que se debaten en todo el movimiento y en toda esta forma de mirar la economía, que es la economía social y solidaria, y que es si estas organizaciones y estos emprendimientos de la economía social y solidaria están reñidas con principios que tienen que ver con la rentabilidad, con la competitividad y con la capacidad de posicionar productos o servicios en un contexto como el que vivimos actualmente. Me gustaría que pudiésemos escuchar el punto de vista de Ela, luego el de Nora y luego el de la compañera Mariela, si les parece, para que podamos avanzar en esta conversación, sin que eso quiera decir que si alguno de ustedes quiere volver a intervenir, pues solamente pide la voz y con mucho gusto lo hacemos, porque esta es la riqueza de esta parte del foro, si les parece. Interesante estas reflexiones que nos plantea o que nos pone Mariana sobre el tapete, porque
Sí, pues, o sea, a veces podemos pensar que las economías están también, a las que llamamos diversas, podríamos idealizarlas, ¿no? Podríamos, no sé, poner el acento en situarlas como iguales a las demás. Sin embargo, yo discreparía porque creo que hay que, en principio, que quienes apostamos y luchamos, y por eso decía, estamos desde un paradigma también diferente, ¿no? Entonces, estamos convencidas en que si bien están en un contexto, se ubican en condiciones y están jugando con las mismas reglas desiguales, ojo, desiguales, porque acá las mismas reglas tributarias, financieras, legales, son las mismas para una gran empresa transnacional que para una empresa cooperativa social que está trabajando en una organización localizada en un territorio, como por ejemplo, ¿no?, la selva central del Perú, donde se ubican cooperativas de más de 45 años que han resistido a todo el tema de la violencia política, que tienen toda una memoria, que han trabajado además por el bienestar, se han organizado, sí, por el bienestar de sus familias, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero que también han sido colonizadoras dentro de sus territorios, pero donde también recién últimamente están dialogando con las comunidades de pueblos originarios que existen en el territorio, como las comunidades ayánicas, porque la propiedad de la tierra es diferente y no encajan dentro del modelo que te exige el protocolo para poder ser socio de esta cooperativa. Lo colectivo comunitario no entra porque la membresía es individual y está además básicamente en el varón, ¿no? Porque el 95% de los socios directos de las cooperativas son varones y solo el 5% de esa asociatividad está puesto en las mujeres, y con eso obviamente el recorte de todos sus derechos, porque no tiene voto en las asambleas y bueno, y todo lo que traen, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay que mirar toda esa complejidad, ¿no? Pero eso no nos quita que tengamos una apuesta diferente, ¿no? Que queramos visibilizar y recuperar toda esta historia otra que está detrás de toda esta racionalidad que traen estas organizaciones y que no necesariamente es favorable totalmente, ¿no?, a que las mujeres se incorporen. Las mujeres han ido ganando su terreno y también hay que decir que han habido condiciones externas que lo han posibilitado, ¿no? Porque todo el tema de la ganancia en derechos de las mujeres, ¿no?, que muchas de nosotras como feministas hemos traído, hemos luchado y que además nos anteceden nuestras amigas, compañeras luchadoras de antes, son las que han puesto ese dedo en la llaga y las que hemos traído, ¿no? Y toda esa riqueza, y gracias a eso ahora muchas mujeres tienen un poquito más de acceso, pero no podemos decir que hemos ganado totalmente, pero que sin embargo este es un contexto favorable porque hemos ganado en algunos derechos, en reconocimientos, hemos ganado. En mi país, en el Perú, hemos ganado en una dictadura además, porque en 1996 la explosión de la mayor cantidad de haber firmado convenios, los convenios internacionales en materias de derecho, el Ministerio de la Mujer en esos tiempos se creó en plena dictadura. Contradictorio, pero fue así. Lo hemos ido ganando y quienes venimos de otras trayectorias le estamos incorporando los elementos más colectivos, estamos trayendo y posicionando, ¿no? Y obviamente no perdiendo de vista los diferentes otros aspectos que nos señalan también los feminismos comunitarios, los feminismos decoloniales, que creo que es importante, ¿no?, traerlos a colación. Tampoco podemos perder de vista estas tensiones que existen generacionales en las cooperativas, porque así como hay estos debates y estas ganancias que las mujeres están logrando a partir de estas innumerables, apuestas, ¿no?, de derechos que tenemos, instituciones que se han ido creando a propósito de eso, porque nuestro país ha suscrito y tiene que dar fe de eso, es externo, y también que han traído el comercio justo, el comercio orgánico, todas las posibilidades de mercados alternativos de comercio, ¿no?, que tienen un poquito más de corte humano, digamos, vamos a decirles así, ¿no?, vamos a darles ese beneficio, y que ha posibilitado otros aspectos. Tampoco podemos invisibilizar el diálogo intergeneracional, ¿no? Por ejemplo, traer nuevamente a la memoria el sentido y el porqué de una cooperativa.
no solamente fue para competir o para tener una mejor competencia en el espacio en términos comerciales, sino fue también por otros asuntos que muchas veces actualmente, y ese es uno de los debates que siempre aparece cuando juntamos a los socios fundadores y a las socias fundadoras con los más jóvenes, que traen todo el tema de la innovación, que traen todo el tema del modelo de finca, ¿no? Versus el campo, ya el campesino ya no, ahora productor, ¿no? Ahora ya no productora solamente, sino también finquera. Entonces, toda esa complejidad está mostrada en... Sin embargo, creo que estas evidencias estadísticas, estas evidencias de datos, de casos, ¿no? Es importante sustentarlas. Estoy de acuerdo en que hay que poner que se rompa este silencio estadístico, que se visibilice. Creo que allí las universidades públicas tenemos algo que decir, algo que hacer, ¿no? Promover tesis con estos temas que no son temas de la agenda universitaria, promover la recuperación de estas memorias, que se piensa que estas cooperativas y que todos estos grupos ya son caducos porque son de los 60, de los 70, y ya no hay que traer otra vez la discusión de lo popular, de lo comunitario, traer otra vez esas discusiones con todas estas complejidades del sistema, con todas las opresiones interseccionadas que trae consigo. Creo que es importante, ¿no? Lo dejaría ahí. Gracias, muchas gracias. Se apagó el micrófono de Oliva. Ya. Muchas gracias por las intervenciones. Quiero comentar que de verdad tenemos una audiencia, una participación muy numerosa y muy interesada en este tema, lo cual pues agradecemos. Nos están comentando que hay más de 400 personas que están conectadas, ya sea desde Zoom o desde Facebook, lo cual agradecemos muchísimo. Y pues eso estimula, ¿no? A darnos cuenta cuán interesante y cuán retador es el tema de la inclusión, de la igualdad de género. Tenemos opiniones muy interesantes que vamos a comentar con ustedes y preguntas de parte de la audiencia para la siguiente y última parte de este encuentro, de este foro. Yo quisiera pedir 2 breves intervenciones para cerrar esta parte, tanto a Nora como también a nuestra compañera Marlene, para comentar algunas preguntas que ha hecho la audiencia para ustedes. Si quisieran así brevemente hacer una intervención que vaya dándonos cuenta de cuáles son aquellas propuestas que nos pueden ayudar a plantearnos cómo transformar el presente para lograr un mayor futuro con inclusión de las mujeres y de sus derechos. Bien, muchas gracias. Yo, antes de dejar algunas propuestas que había traído preparada, me siento interpelada por el riquísimo debate que se abrió recién. Si hay una cuestión que desde al menos nuestro punto de vista tenemos que tener en claro, es lo que Silvia Federici define como desenmascarar el lenguaje de la planificación económica. Nosotros no competimos con la economía de mercado, somos una alternativa, y esto no es una cosa menor. El Estado va por su carril, que la economía privada lucrativa haga su tarea y nosotros queremos hacer la nuestra. Para lo nuestro no es menor no tener fines de lucro y no distribuir nuestros excedentes. Para nosotros es una clave central, y yo quiero aprovechar para compartir con ustedes la experiencia que vivimos en la Argentina en el año 2017 y 2018, cuando las políticas neoliberales atentaron al eje de nuestra actividad, casualmente poniendo en duda la naturaleza jurídica de nuestras organizaciones y queriéndonos confundir con la economía privada lucrativa. En ese momento intentaban sintetizar toda nuestra labor social que se desarrolla y despliega a más de 100 servicios que brindamos, circunscribiéndolo a nuestra actividad económica. Y en esto quiero ser clave. Nuestra actividad económica de financiación y ahorro no es una actividad marginal. Nosotros no estamos regulados por el Banco Central,
pero sí en mi país el financiamiento se somete al control del INAES, que es nuestra autoridad de aplicación. Y además de eso, somos sujetos obligados de informar a las unidades de información financiera, a la Administración Federal de Ingresos, de lavado de activos. Para nosotros no es una cuestión normal, nosotros o común, nosotros aspiramos, tenemos la pretensión y el propósito de nuestros orígenes de ser una alternativa a la economía privada lucrativa, porque la economía privada lucrativa que ha prevalecido hasta este tiempo es la que nos exhiben los innumerables resultados de desigualdad que hemos compartido en esta sesión. Yo como propuesta, y por una cuestión de uso de tiempo, voy a compartir qué es lo que nosotras pensamos desde Argentina con un colectivo más amplio, que es clave que visibilicemos las responsabilidades del sostenimiento de la vida, y ahí entran los cuidados, actualmente invisibilizadas, que politicemos esa fuerza, ahí está nuestra clave, queridas mujeres y varones, porque esta no es una tarea que la vayamos a hacer solo, y esta tarea la tenemos que hacer colaborativa y colectivamente. Por eso quiero invitar a los presentes al día 26, que en los países de Latinoamérica, muchas organizaciones lanzamos la primera red desde nuestras organizaciones de mujeres de la economía social y solidaria, porque tenemos perfectamente claro que tenemos que construir redes de investigación, de capacitación y de incidencia al interior de nuestras organizaciones. Creo que la gran apuesta es a una reorganización total del trabajo. Y esa reorganización la tenemos que hacer con mucha sororidad y con mucha fraternidad, porque cuando estos procesos se inician al interior de nuestras organizaciones y al interior de nuestras comunidades, las respuestas suelen ser brutales, no solamente hacia nuestras congéneres, sino también a los varones que se han dispuesto a deconstruirse y reconstruirse y romper con los mandatos de la masculinidad hegemónica. Estos procesos también es necesario poder sistematizarlos, porque estas formas de violencia institucional, si no se visibilizan, si no se denuncian, no se rompen. Así que muchísimas gracias por este espacio y abierta a las preguntas. Estupenda tu reflexión, Nora. Creo que agregaste elementos que son muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con visibilizar este trabajo que hacemos las mujeres a través de los cuidados y del trabajo doméstico y reestructurarlo, repartirlo. Y para eso necesitamos la participación de todas y todos, quienes participamos en la economía solidaria y quienes no lo hacemos también. Por favor, le pido a Marlene que nos haga un comentario antes de incluir algunas preguntas del público que forma parte de la audiencia. Sí, bien. Bueno, sí, quizás compartirles, ¿verdad? Que también las mujeres tenemos memoria. Las mujeres tenemos memoria de familias grandes, ¿verdad? Cuando vivíamos en familias grandes, cuando éramos las mismas hermanas que nos acompañábamos y nos acuerpábamos, los apoyos comunitarios. Tal vez varias vivimos en la zona urbana ahora, ¿verdad? Pero en las zonas todavía se mantiene esa parte de esos apoyos comunitarios. Y eso está en la memoria histórica. Nuestras ancestras nos han enseñado ese legado, tenemos ese legado de ese trabajo comunitario. Yo creo que es algo que sí podemos retomar y revolver, ya lo decía Ela, ¿verdad? Entonces creo que ese valor agregado, ese valor que ya traemos, que tal vez no es que lo hemos olvidado, es que está ahí, ¿verdad? En nuestros cimientos, es ahí donde podemos, y ya lo decía Nora, ¿verdad? Darle complemento en ese modelo organizativo, ¿verdad? Que contemple la democracia y la participación como aspecto clave, ¿verdad? También que nos ayude en esa toma de decisiones, ¿verdad? Que esa toma de decisiones que sea horizontal, como nos lo plantean, ¿verdad? Sobre los recursos y el patrimonio con información clara y transparente. También esa orientación común hacia las necesidades de las personas, gestionar los recursos de una forma equitativa, ¿verdad? Desde una explotación sostenible, defendiendo un modelo de producción que tenga en cuenta las necesidades de las personas, los intereses tanto de hombres y mujeres, ¿verdad? Compromisos, ¿verdad? Con la comunidad, de contribuir a mejorar nuestros territorios, ¿verdad? Que generen trabajos
y nos ayuden también con eso, de los compromisos de nuestras causas sociales. Yo pensaba en eso, cómo podemos transformar el presente, ¿verdad? Y construir un futuro mejor. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Sí podemos hacerlo. Creo que primero es pensar en este presente y creo que la pandemia nos ha hecho reflexionar mucho sobre eso, ¿verdad? De este presente el que tenemos y qué tipo de futuro queremos. Compartirles un poco que dentro de los procesos, cuando se trabaja con mujeres, cuando una mujer empieza a empoderarse, cuando una mujer comparte en procesos comunitarios, comparte en grupos con mujeres, y las mujeres empiezan a decir, me ha hecho clic, ¿verdad? Cuando dicen me ha hecho clic es que empiezan a asumirse como sujetas, pero cuando les hace clic, ya no piensan individualmente, empiezan a pensar en un colectivo. Cuando los hombres empiezan en procesos, ¿verdad?, de sensibilización, de desconstrucción, los hombres también empiezan a pensar, ¿verdad? Ya no, entonces mis privilegios, ¿verdad?, no deben de ser privilegios, sino que deben de ser para todas y todas. Eso es increíble, ¿verdad? Cuando trabajamos esa parte dentro de esos procesos, o sea, genera mucha satisfacción el empezar a ver en esos colectivos. Y yo creo que si esta semana, imagínense, reflexionáramos todos a nivel de Latinoamérica y nos haga clic y digamos, es posible empezar a plantearnos modelos, ¿verdad? Modelos basados en mejores condiciones de vida para todos y todas, ¿verdad? Tomando en cuenta nuestras necesidades, pero sobre todo también pensando en nuestro medio ambiente, en nuestra madre, ¿verdad? Que es la que nos sostiene, la que nos llena de vida y es la que también nos provee, ¿verdad?, de todos estos recursos solamente. Muchísimas gracias por tus intervenciones y por estas propuestas. Queremos incorporar algunas preguntas del público que nos ha estado mandando preguntas, comentarios de una manera bastante abundante. Sí les pido, como ya estamos a punto de terminar, ya muy cortas y cortos de tiempo, que hagamos unas respuestas que sean de no más de 1 minuto. Pues con la pena, pero así andamos con el tiempo, así que les pido su colaboración en esto. En las siguientes preguntas, paso una pregunta para Mariana. Nos dice, el problema de la tecnología es que hay lugares, especialmente en las zonas rurales, en donde no hay conectividad. Existe una gran brecha entre mujeres que acceden a las TICs y otras que no. ¿Cómo piensas que podemos disminuir estas brechas, Mariana? Bueno, en el tema de la conectividad, definitivamente en las zonas rurales, pues ese es un asunto que recae en el Estado, porque hay incentivos de mercado para proveer conectividad en zonas de mayor densidad de población y hay zonas en donde las empresas privadas no van a dar conectividad porque no está el suficiente volumen de negocio como para llevar el internet. Y es ahí un rol del Estado. Es el Estado el que debe de dar conectividad en las zonas donde el mercado no va a llegar, porque no hay incentivos de mercado para llegar. Y en ese sentido, pues es una tarea del Estado, no hay más. Y una vez que tienes conectividad, entonces sí, para mí, desde mi punto de vista, es un rol del Estado, de las organizaciones que inciden en los territorios y de las empresas sociales, el dotar de habilidades digitales a hombres y mujeres por igual, a niños y niñas por igual, y a mujeres adultas con o sin instrucción previa. Y de esa manera, entonces, cerrar la brecha al momento de decir, bueno, queremos potenciar el trabajo de las mujeres, bueno, pues en un mundo que no vamos a frenar la competitividad, no vamos a frenar la automatización y en la medida que neguemos esa carrera acelerada, pues nos vamos a ir quedando más atrás y con menos posibilidades de generar riqueza. Y si no generamos riqueza, no podemos generar igualdad ni de hombres ni de mujeres. Muchas gracias, Mariana. Tenemos otra pregunta para Ela. ¿Cómo fomentar la introducción de la igualdad de género en la economía social solidaria en un ambiente de desigualdad y machismo? En 1 minuto, un comentario, por favor, Ela. A ver, ubicarme mejor desde la universidad.
puedo decir cómo fomentarlo desde allí. Además, porque estamos hablando de un país como el nuestro, en el que las políticas económicas, sociales, políticas del país no necesariamente favorecen la economía solidaria como sí hay, por ejemplo, en la tradición argentina, en Brasil, ¿no? En otros países. Nuestro país en los últimos años ha sido, en las últimas décadas, está declaradamente siendo un país donde la agricultura está por debajo y la minería está por encima. Entonces, con una declaración expresa, no explícita, de que nuestro territorio genera estas riquezas a partir de las grandes empresas y que la economía no está sostenida por la soberanía alimentaria que es producida por las mujeres en su mayoría en los distintos territorios que no están en la capital, ¿no? Que no son Lima, pues, ¿no? Entonces, allí hay un problema, ¿no? Hay un problema grande de desigualdad y de brecha que desde las políticas públicas está reafirmada, triplemente vulnerabilizada y asentada, ¿no? Entonces, bueno, en ese escenario, ¿cómo generar? Empezando a recuperar memoria, empezando a ponerlo en agenda pública, como lo decía nuevamente, ya se está poniendo por sí misma, porque la pandemia creo que nos ha traído estas reflexiones que hemos estado haciendo, nos está trayendo nuevamente a pensar esta ancestralidad, esto comunitario, esto colectivo, esta autogestión. Entonces creo yo que desde la universidad trabajar, ponerlo en agenda, poner tesis, recuperar memorias, poner todos esos aspectos creo que podrían ser. Muchas gracias, muchas gracias. Para Marlene tenemos una pregunta. ¿Cuáles serían las estrategias educativas para el empoderamiento de las mujeres rurales en todos los ámbitos? Algo de eso ha señalado ya en un momento, en una intervención anterior, sus compañeras, pero ¿quisieras en un minuto comentar tu respuesta a esta pregunta del público? Bueno, creo que es algo fundamental. La educación es prioritaria, es necesaria, ¿verdad? Sobre todo desde el sentir, ¿verdad? Las mujeres deben de conocer que son sujetas de derecho, que son importantes, que son parte de esta nueva vivencia que estamos dando, que no somos ese efecto secundario o que estamos atrás de alguien, ¿verdad? Y creo que eso se va a dar dentro de lo que son la educación. Esas estrategias tienen que ir, ¿verdad? Tienen que empezar no solo a las mujeres, tiene que ser en todos los ámbitos y en diferentes sectores de la población, ¿verdad? Tiene que ir a iglesias, ¿verdad? La iglesia tiene que ser una de las primeras que se forme en el enfoque de género, tiene que ser también la misma sociedad, las y los docentes, para poder desde ahí es decir, todas nuestras agentes socializadores, ¿verdad? Deben de formarse en este tema para poder impulsar lo que es este nuevo enfoque. La economía social solidaria, si está centrada en la persona, debe de adoptar el enfoque de género. Lo primero estas organizaciones tendrían que formarse, ¿verdad? Desde la perspectiva de género para poder impulsar, ¿verdad? A las personas que lo conformen, que esas mujeres que están ahí sean parte, que se sientan parte y se sientan que son parte de estos procesos. A mí me llamaba la atención, yo miraba algunas organizaciones desde la economía social solidaria que hay una mujer en como en los puestos directivos. Entonces, ¿qué pasa, verdad? También ahí tenemos que empezar a hacer esos cambios y creo que eso va a partir desde que generemos esa educación, esa desconstrucción, ¿verdad? Tanto mujeres como hombres tenemos que desconstruirnos. Alguien decía, Teresa creo que decía, muchas estamos acostumbradas, ¿verdad? A esas desigualdades, ¿verdad? Lo decía en uno de los comentarios y sí es cierto, ¿verdad? Las mujeres son 500 años de desigualdades, quizás más. Entonces eso tiene que ser un proceso, ¿verdad? Que sí tiene que partir de esa educación, de esa sensibilización y sobre todo, ¿verdad? De la desconstrucción de esos patrones culturales que tenemos tan arraigados.
Estupendo. Un elemento más. También tenemos que trabajar entre mujeres y hombres y al interior de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones, en todos los ámbitos para desconstruir esos patrones de desigualdad y de naturalización, ¿no?, de esas desigualdades. Por último, para Nora, quisiera yo, por favor, darte una pregunta y pedirte que en un minuto contestaras a una persona del público que pregunta cuáles son los principales obstáculos que han identificado para disminuir la brecha de género, tanto en lo general como desde la economía social solidaria. ¿Cuáles son los obstáculos? Los obstáculos tienen que ver con estas construcciones que son históricas, que son políticas, que son económicas y que son ideológicas, que nos han asignado valores y valoraciones diferentes y diferenciados a cada uno de nosotros y de nosotras. Los obstáculos que encontramos al interior, podemos situarlo en distintas esferas, ¿no? Al interior de nuestras organizaciones tiene que ver con el asignarnos tareas específicas relacionadas a los estereotipos de género vigente. De hecho, en la República Argentina, las mujeres que trabajamos, las mujeres somos mayoritariamente las mujeres que trabajamos al interior de nuestras organizaciones. Sin embargo, eso no se traslada linealmente a los espacios de decisión. Uno de los aspectos con los cuales nosotros y nosotras renegamos habitualmente es con la cuestión de la meritocracia. La meritocracia es uno de los argumentos que los varones y hasta las propias mujeres suelen utilizar para tratar de argumentar lo que no tiene ninguna razón de ser argumentado. Esto es decir, llegan las capaces y está visto que no es así. Hay una estructura que le ha asignado a los varones la posibilidad de desarrollar su actividad en el espacio de lo público y de desarrollarlo con muchísimas más posibilidades porque no tienen que cumplir con otras responsabilidades de cuidado y de reproducción de la vida que le generan las condiciones para participar, para intercambiar y relacionarse en otros ámbitos. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Y sobre esto tenemos que trabajar. Simple, sobre nuestros saberes, sobre las representaciones que tenemos de las cosas que hemos naturalizado y no son más que mitos, y redefinir y repensar y ensayar nuevas maneras de relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, en nuestras comunidades y empezando por nuestras casas. La primera relación que tenemos que democratizar es al interior de nuestros hogares para poder avanzar crecientemente en el desarrollo de las distintas autonomías. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que con la participación de ustedes y del público que nos está viendo y escuchando, hemos pintado un panorama de la problemática de los diferentes ámbitos y de las esferas desde las cuales las mujeres estamos enfrentando desigualdades y exclusiones que se han agudizado con el tiempo de la pandemia. Creo que se ha puesto el acento en aspectos diversos que tienen que ver con esas normas jurídicas y sociales que limitan la participación de las mujeres, con los estereotipos de género que se reproducen constantemente en todas las estructuras y en los ámbitos en donde hemos estado trabajando, con la importancia de hacer visibles las necesidades y las condiciones de las mujeres en su diversidad, de ubicación territorial, de condición o de situación de pobreza, de edad o de pertenencia étnica. Se ha hablado de una manera importante, de una manera clara de la importancia de la formación como una manera de desconstruir esos estereotipos y de impulsar una agenda que vaya hacia la igualdad, de la importancia de las medidas afirmativas que abran el camino a la participación de las mujeres a los espacios de la toma de decisiones adentro de las organizaciones y de las instituciones que participan en la economía social y solidaria para abrir estos espacios de participación y de decisión de manera que las mujeres podamos ser escuchadas y podamos ser revaloradas en los aportes que como 50% de la población o más todavía tenemos que aportar.
Se habló también del trabajo doméstico y de cuidados como un elemento fundamental para poder eliminar o atender y redistribuir esa excesiva carga de trabajo para que las mujeres puedan acceder al ejercicio de otros derechos, puedan acceder a empleos, a capacitación, a descansar, que es de lo que poco se habla, ¿no? A tener derecho al ocio y a la recreación para poder desarrollarse de una manera plena. Se habló también de la importancia de atender estos roles sexuales y de género que están incrementando la violencia de género al interior de los hogares. Y yo creo que un elemento importante que se ha señalado tiene que ver, por una parte, con esta sororidad, con esta importancia de converger en nuestros muy amplios y múltiples puntos de vista, porque así de diversas y de diferentes somos las mujeres en nuestros territorios y en nuestras formas de trabajar en favor de la igualdad. Han comentado que no dejar a nadie atrás en la era digital sería dejar de pensar en la vida como una carrera, dice alguien del público, hacia un supuesto progreso y plantear cómo avanzar hacia un verdadero progreso que, como lo propone la economía social y solidaria, tenga a la persona en el centro, ¿no? Para enriquecernos como humanidad y para poder interrelacionarnos de maneras alternativas y diferentes para que el mercado tenga un lugar, pero la vida y la reproducción de la vida y de las personas y su bienestar estén en el centro. Se comentó también que la pandemia develó todas las carencias y las injusticias sociales y económicas en el mundo, por lo que en este momento, para promover nuevas formas y nuevos métodos para facilitar el cambio de época, a partir de cada una de nuestras naciones y de nuestras localidades, pueda hacerse con esta bandera de la autogestión y de la economía solidaria, tomando distancia de los eternos programas asistencialistas. Esto quiere decir dejar de considerar que las mujeres somos necesitadas de ayuda y que somos sujetas de derechos, ¿no? Al interior de la economía solidaria y en el conjunto de la sociedad. Comentar también que la economía social y solidaria cumple un rol fundamental y relevante porque genera cambios positivos que permiten que las comunidades avancen hacia el bienestar, el bien ser, el bien vivir, y de esta manera mover la rueda de la economía hacia una manera más equitativa e inclusiva. La pandemia ha puesto de manifiesto nuestros puntos más frágiles en todos los niveles, pero también ha puesto de manifiesto las oportunidades y las respuestas que las mujeres hemos estado dando en todos los ámbitos para enfrentar y para responder resilientemente a pesar de esta crisis de cuidados y a pesar del estrés y las dificultades que esta crisis de cuidado ha estado ocasionando a las mujeres en todos los ámbitos en donde hemos estado trabajando. Por todo ello, agradecemos de verdad, creo que la reflexión fue riquísima, el debate, el compartir los diferentes puntos de vista, agradecer a ustedes por esta participación. Agradecemos a nombre de la Fundación Sparkassen Stiftung, que es la fundación de las cajas de ahorro alemanas para la cooperación internacional, la oportunidad de formar parte de esta alianza y de estar presente con ustedes compartiendo estos puntos de vista. Agradecer también a las compañeras que se integraron al grupo de trabajo que preparó la sesión: Yolanda Cruz de la Universidad Iberoamericana de Puebla, México; Olga Parrado de la Red de Mujeres de Costa Rica; Candelaria Boto de la Organización Economía Feminita de Argentina. Gracias a quienes pudimos conformar y diseñar esta sesión de trabajo. Y desde el Foro Social Global, agradecerles muy especialmente a Ela, a Mariana, a Marlene y a Hilda por sus reflexiones y su aportación a la agenda de género en la economía social y solidaria. Y desde luego a todas y a todos ustedes, participantes de la audiencia, por su atención y por sus preguntas. Y un cálido saludo a todas y todos. Seguimos con las siguientes sesiones. Muchísimas gracias. Eso es todo.